conversar. Inicio grabación. Vale, pues lo que hemos visto hasta ahora son conceptos de blockchain hasta el módulo 3, que lo que cuenta es lo que se está haciendo precisamente en Europa. Y en Europa se están haciendo... voy a quitar la cámara porque si no me va a estorbar para la presentación. Estoy viendo que me está estorbando para la presentación. Vale, ahora ya me dejará compartir. Eso es. ¿Se ve? Bien, pues lo que hemos visto en los dos primeros módulos son conceptos de blockchain. El primero que hemos visto me está dando problemas esto. Bueno, vamos a ver si se graba. Lo primero que hemos visto es el concepto de lo que es la cadena de bloques. ¿Qué es una cadena de bloques? Que es una base de datos o un registro, como queráis llamarlo, que está distribuido, es decir, que tiene muchos nodos por distintas organizaciones, porque si solamente los nodos los tiene una organización, puede ser una cadena de bloques, pero no tiene tanto sentido como cuando están en varias organizaciones. La información está descentralizada y cada bloque tiene una copia exacta de toda la información, con lo cual si se cae un bloque o desaparece un bloque no pasa nada porque el resto puede perfectamente trabajar sin un bloque, ya que tienen toda la información. Si un bloque modifica una información, el resto de bloques se entera porque todos tienen la misma información y acaban echándole. Y la diferencia entre una base de datos distribuida o descentralizada y la cadena de bloques es que toda la información va en bloques, precisamente, en bloques que van cerrados, de manera que estos bloques van encadenados unos a otros como si fueran las páginas de un libro. La página 16 sigue a la 15, la 17 a la 16, etcétera, etcétera, van encadenadas y van encadenadas por una función criptográfica. Las características que hacen tan útil a la blockchain son, sobre todo, aparte de todas las que hay aquí, son la confiabilidad y la inmutabilidad y la trazabilidad. ¿Por qué? Porque yo pongo una información ahí, como la firmo y además luego el bloque va cerrado, eso no se puede modificar. Y el que no se pueda modificar hace que aplicaciones, por ejemplo, como un control de temperatura o un control de averías o un control de cualquier cosa, sea muy útil la blockchain, porque tú grabas lo que está pasando y nadie puede manipularlo, con lo cual ves si ha habido una avería o una incidencia o una subida de temperatura, la ves, la puedes consultar y nadie te puede manipular eso. Es por lo que se utiliza, por ejemplo, en trazabilidad de alimentos, en trazabilidad de camiones de frío, en trazabilidad de mercancías que van de un sitio a otro, porque si alguien manipula la mercancía, pues esto se detecta. Y además nadie puede manipular la base de datos porque es inmutable. Estas tres características que son inmutable, confiable y trazabilidad, que es un poco lo que hemos dicho, es básicamente lo que se está utilizando para lo que son cadenas de suministros. Luego, además, la distribución y la descentralización y la transparencia son muy útiles precisamente para lo que son criptomonedas, porque además de que nadie puede modificar la información, como está descentralizada, no importa si se manipula o no, porque los demás nodos lo pueden detectar y pueden detectar quién es el nodo que está metiendo información falsa y echarlo de la cadena.
Y además es transparente porque todo el mundo puede consultar esa información. O sea, puede consultar esa información y saber, por ejemplo, cuáles son las criptomonedas que tiene un determinado usuario, porque no hay datos personales, que identifica con un DID. Tengo que decir que en la mayoría de las cadenas de criptomonedas no hay nunca datos personales. Y en muchos de los ejemplos que habéis visto que se están haciendo en Europa tampoco hay datos personales. Con lo cual se puede consultar la cadena y no ver ningún dato personal. Cuando se necesitan datos personales, una de las cosas que se está haciendo es que los datos personales no se ponen en la cadena o se ponen criptografiados. Entonces, esto es perfectamente posible. Por lo tanto, cumple el reglamento de protección de datos, que es una de las cosas que se decía por ahí, esto no puede ser. No, eso no es verdad. O sea, no hay datos personales en una cadena de bloques de criptomonedas y cuando los hay, los proyectos normalmente los criptografían, con lo cual se cumple perfectamente o se puede cumplir, porque es una cuestión de implementación, se puede cumplir el reglamento de protección de datos. Una de las cosas que está asociada a esto es a blockchain y todo lo nuevo, es el concepto de Internet del valor. ¿Qué significa esto del Internet del valor? Pues que ahora mismo lo que se intercambia en blockchain es valor. O sea, lo que se intercambiaba en la web clásica, en Internet clásico, son datos. En Internet se está intercambiando valor. Valor es, yo te doy a ti una cosa y tú la recibes. Por ejemplo, la criptomoneda es, yo te doy criptomonedas y tú las recibes. Pero también te puedo dar, como los NFTs que se está dando, yo te doy un valor que te dice que mi obra es original. Y eso que tú tienes vale una cierta cantidad de dinero, porque yo te estoy aquí dando la titularidad de algo. Y esta titularidad puede ser una obra de arte, puede ser una parte de una herencia, puede ser una parte de una casa, puede ser... Cualquier cosa se puede convertir, cualquier cosa física, se puede convertir en un token virtual y generar valor con un intercambio. Por eso es por lo que está relacionado este concepto con Internet de valor. ¿Qué hemos visto? Hemos visto cómo se encadenan los bloques mediante una función hash, es decir, cada bloque tiene la función hash de la anterior. La función hash es lo mismo que es una función matemática que convierte cualquier texto en un limitado número de caracteres y si el texto cambia, los caracteres que se generan con esta función son absolutamente diferentes. Por eso es la inmutabilidad, porque si alguien cambia el texto, yo lo detecto. Entonces, esta es la manera en la que se asegura que un bloque no puede ser nunca modificado, porque el siguiente lleva la información del anterior. Esto es como si jugáramos al dominó, para verlo así. Entonces, el dominó tiene el número del anterior. Cada ficha tiene que llevar el número del anterior y después pone otra información y la ficha siguiente lleva esa información. O un blanco, un 4, tal. Si yo quito una ficha del dominó, ¿qué es lo que sucede? Que en este espacio solo puedo poner una ficha que empiece por 6 y que termine por 6. Y si pongo otra ficha, el juego ya pues no es válido. Esto es un poco cuál es la estrategia, bueno, en conceptos simples, cómo se encadenan los bloques. Proyecto europeo que aparece en el módulo 3. En Europa se está construyendo una red de blockchain para hacer proyectos. Hay varios proyectos que se están poniendo en marcha. Uno es la identidad digital, una nueva identidad digital para los europeos, y el otro es el de diplomas, que es el intercambio de títulos. Entonces, como veis, uno intercambia identidad y otro intercambia títulos. ¿Qué pasa con esto? Que lo que se ha visto es que como es muy difícil falsificarlo, se arreglarían todas las falsificaciones que ocurren ahora mismo en Europa y en otras partes del mundo
sobre la falsificación de titulaciones. Y cada universidad podría saber fehacientemente si el título que le están entregando es válido o no es válido simplemente consultándolo en la blockchain. Exactamente lo mismo pasa con la identidad. La identidad soberana, que es una de las cosas que se puede construir, identidad digital soberana, que es una cosa que se puede construir sobre el blockchain y funciona muy bien, voy a pasar un poco a explicarlo. Voy a eliminar lo de los protocolos de consenso que se puede leer y los smart contracts y vamos a ir a la identidad soberana. La identidad soberana, ¿qué significa? La identidad soberana es un concepto en el que soberano significa que yo soy dueño de mis datos y por lo tanto esos datos se los puedo dar a quien quiera, cuando quiera y como quiera y por el tiempo que quiera. Eso es lo que significa soberano. O una manera de decirlo es autocontrolable o autosoberana o como queráis, como otra de las conceptos que han aparecido por ahí o cómo se describe. Soberano no es un concepto que a mí me guste porque parece que en español se entiende otra cosa, pero el significado es este. ¿Cómo funcionaría la identidad soberana? Pues la identidad soberana consiste en lo que tú tienes, tu identidad no es tu DNI. Eso es un concepto que en España lo tenemos muy arraigado al DNI, pero tenéis que distinguir lo que es la identidad de la identificación. El DNI es un medio de identificación, pero no es tu identidad. Aunque a veces se utiliza en España de la misma manera, no es así. Entonces, mi DNI es una parte de mi identidad. Es un número que me dan en una determinada época de mi vida, porque no me lo dan al nacer, y por lo tanto yo cuando nazco también tengo una identidad, un número que sirve como medio de identificación en prácticamente casi todos los sitios de España, tanto en la administración como en los bancos, como lo que sea. Pero es un medio de identificación. Igual que mi huella digital, sí que es una característica de mi identidad, porque es un atributo mío, que es un atributo que llevo conmigo y además a ver, ¿cómo decirlo? Es intransferible. Es otra característica de mi identidad, pero también sirve como medio de identificación. Y así, por ejemplo, la policía pues, utiliza las bases de datos de huellas dactilares para identificarse. Mi cadena de ADN es también parte de mi identidad, es un atributo de mi identidad y también sirve como medio de identificación. Este además es un atributo fuerte. Pero hay otras características que también definen mi identidad. Estas que hemos visto son intrínsecas, la huella digital y la cadena de ADN, pero hay otras que adquiero. Por ejemplo, mi titulación es una parte de mi identidad que yo adquiero. Si me caso o estoy soltera, mi estado civil es una parte de mi identidad que tengo o que puedo adquirir casándome o divorciando. Así voy a lo largo de mi vida conformando también mi identidad. Unas porque son intrínsecas, van con la persona, otras porque las voy adquiriendo, el número de hijos, el matrimonio, mi titulación, y otras porque me las van dando, el número de DNI, el número de la seguridad social, mi tarjeta bancaria, mi número bancario, etcétera, etcétera. Entonces, un conjunto de estos atributos es lo que conforman mi identidad. Y con algunos de ellos yo me puedo identificar. Puedo utilizarlo como medio de identificación. Un atributo que conforma también mi identidad es, por ejemplo, mi edad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando yo utilizo determinados medios como medio de identificación, yo estoy dando más datos de los que me piden. Por ejemplo, si alguien me pidiera, ¿tú eres mayor de edad? Y yo diera mi carnet de identidad para acreditarlo, yo estaría dando mi número de identidad, mi nombre y toda la información que aparece en el DNI, aparte de mi edad. Entonces, ¿cuál es el concepto de identidad soberana? El concepto de identidad soberana es
que con todos estos atributos que yo voy o adquiriendo o teniendo, yo puedo guardarlos en una billetera digital, en una wallet digital, y luego utilizarlos cuando quiera, con quien quiera y como quiera. Es decir, si alguien me dice, eres mayor de edad, yo puedo coger solo mi dato de DNI, de edad, y darle solo mi dato de edad sin tener que darle el resto de datos. Por eso es un control que yo tengo sobre mis datos. Y si alguien me pide mis datos bancarios, no necesito más que darle mi número de tarjeta y no necesito darle ningún dato más. Y si me pide las dos cosas, o por ejemplo, cuál es tu edad y cuál es tu título, yo puedo conformar una entrega que sea con el atributo identidad y con el atributo título. Y esa entrega se la doy a quien me la pida y por lo tanto solo estoy dando los datos que necesita y además puedo decir para cuándo. O sea, puedo decir, y estos datos te los entrego por un mes y al mes caducan y por lo tanto ya dejan de ser válidos para ti. Eso es el concepto de identidad soberana y eso es lo que se está construyendo. De manera que yo puedo tener en mi wallet todos los atributos que yo quiera meter. Mi titulación, mi DNI, mi número de la seguridad social, el número de tarjeta bancaria, mi edad, el número de mi gimnasio y cualquier atributo que alguien también quiera hacer sobre mí. O que yo mismo haga. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo 100.000 seguidores en Instagram. Bueno, pues eso puedo acreditarlo y meterlo en mi wallet. Y si alguien lo necesita, yo se lo puedo dar. Pero puedo pedir a alguien que acredite, oye, dime, acredítame y fírmame que yo he venido a este sitio, que yo he venido a este congreso. Entonces me lo firman y yo lo meto en mi wallet. Y si necesito esa información, pues la utilizo de la misma manera que utilizo el resto. Esto es lo que estamos construyendo con una wallet. En el EIDAS, en el reglamento de EIDAS, lo que se está definiendo es una wallet de identidad. Es decir, que tendrá algunos atributos que son capaces de trabajar como medios de identificación y algunos atributos que también tú meterás y que junto con la identificación son capaces de identificarte, pero que no serán medios de identificación. Por ejemplo, el título de físicas, pues mi título de físicas habrá millones de físicos. Así que si no doy algún atributo más, pues es difícil identificarme. Entonces, todo esto es lo que estamos trabajando en Europa, en la identidad digital, y además esto es muy fácil compartirlo. ¿Por qué? Porque toda esta wallet la voy a llevar en mi teléfono móvil. O la puedo tener en un ordenador, pero la puedo tener en una app del teléfono móvil. Y por lo tanto, cuando yo interactúo con una página web o con alguien, o con un sistema que lee QRs o lo que sea, yo puedo entregar estos atributos. De manera que yo soy el titular con una cartera digital, hay un emisor que me emite atributos firmados por el emisor y hay un verificador que me requiere esos atributos. Lo que yo hago es meter los atributos que el emisor me da en mi cartera y cuando el verificador me los pide, yo se los entrego y el verificador los verifica ¿dónde? En la blockchain, que es lo que tengo abajo. ¿Y cómo funciona esto? Porque cada vez que yo doy, que a mí me dan un atributo, el emisor me lo firma con su firma electrónica. Cuando yo doy al verificador un conjunto de atributos, yo se lo firmo, de manera que el verificador puede comprobar dos cosas. A, que viene de mí, porque yo se lo he firmado, y B, que el atributo que estoy dándole viene del emisor original porque está también firmado. Y todo esto lo verifica sin tener que conectar con el emisor. Lo verifica en la blockchain, porque en la blockchain están las claves públicas, tanto la mía como la del emisor. Por lo tanto, no necesita ningún tercero intermediario. Estas credenciales son temporales, son verificables, como hemos visto en la blockchain, y pueden ser suspendidas o revocadas. Es decir, que, un título es difícilmente que sea revocable. O
pero podría, por ejemplo, alguien descubrir que mi título está falsificado y la universidad o que yo he cometido un delito con el título, lo que sea, y la universidad revocarme ese título. O se puede revocar cualquier atributo. Hay atributos que son revocables y hay atributos que por su idiosincrasia no son revocables. Pero lo que sí pueden ser son revocables y suspendidos, porque es otra de las falacias que hay. No, es que yo escribo ya, es inmutable. Bueno, es inmutable lo que tú has escrito, pero tú puedes siempre escribir otra cosa que diga que lo primero no es válido. Por lo tanto, y cuando consultas la blockchain, lo que te sale es esa información, la primera y la segunda, que no es válida. Por lo tanto, esto puede perfectamente funcionar en este sentido y se cumplen con muchas de las características del Reglamento de Protección de Datos. No es tan inflexible como por ahí se circula. Y otra de las cosas que quería decir es que otra de las falacias que hay es que esto es insostenible, porque para que funcione la blockchain cada vez se necesita más energía. Esto no es así. Esto es una falacia. Quien necesita más energía es cuando se utiliza un tipo de consenso, que habremos visto también en los contenidos, que es el tipo de consenso que utiliza Bitcoin, que es yo pongo un acertijo y el primero que lo acierte es el que se lleva el gato al agua. Claro, para acertarlo se necesita mucha potencia. Pero todos los consensos es que se están utilizando, por ejemplo, en la red europea y en muchas de las redes que están funcionando ahora, en los bancos y en otras, y en las eléctricas o en las compañías de energía, etcétera, no utilizan ese consenso. Utilizan otros tipos de consenso que tienen perfectamente limitado el consumo de energía, que son consensos POS, que se llaman Power of Stake, mientras que los consensos POW, Power of Work, que son pruebas de trabajo, son efectivamente como el Bitcoin, son estos consensos que se supone que son insostenibles. El POS es un consenso, que es el que se está utilizando en Europa, es un consenso sostenible. Es más, por ahí hay unos estudios en los que gasta mucho más una IA basada en redes neuronales que un consenso en blockchain de este tipo, POS. Y con esto hemos hecho un repaso a todo lo que es los 4 módulos. Después el 5.º módulo pues tiene casos de uso y tiene más información y vídeos de cómo se puede uno unir al proyecto europeo, etcétera. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? Voy a dejar de grabar para que las preguntas